Bueno, bueno, ¿cómo están? Confirma ahí si me escuchan, por favor. Y comenzamos el tiro. Sí, Vale, vale. Ya, entonces, dale, sube ahí. Un segundo. Vale. Ya, entonces, retomando un poco lo que estábamos la llantía pasada. Bueno, vamos a seguir un poco la materia hasta casi lo último que han visto. Entonces, hoy día vamos a ver un poco de límite. Vamos a ver un poco y todo lo que es continuidad, que al final también involucra calcular un par de límites. También el tema de reforzar de coordenadas polares, etcétera, porque acá igual se usa harto en multi, ¿vale? Eh, Como ya han cachado, igual hay límites que son bien sencillos, hay otros que son un poquito más complicados. Ahí después cuando vayan estudiando van a ir cachando que siempre hay como unos bien directos que son como los típicos y también hay unos siempre que hay un poquito más complicados, así que ahí les recomiendo que eso es netamente como ir soltando la mano. Así que empecemos y ahí vamos captando que si hay dudas o preguntas o algo. Entonces, mira, el primer ejercicio nos pide analizar la existencia, bueno, de los siguientes límites y nos preguntan si el límite no existe, justificar efectivamente, y de lo contrario determinar el valor. Vale, entonces lo primero, como noción básica, que ya han cachado cómo se hace en clase, es calcular si es que el límite existe. Si es que existe, decir cuál es el valor del límite, y si es que no existe, decir que no existe, pero ¿por qué no existe? ¿Se entiende? Entonces hay que tomar esos dos caminos. Vale, hay dos principales formas de calcular el límite. Vamos a ir con el primer ejercicio y ahí vamos a ir captando cuáles formas van saliendo, ¿vale? Entonces, mira, por ejemplo, el primer límite, ¿qué nos dice? Nos dice el límite de x, y tendiendo a 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado partiendo en x cuadrado más y cuadrado. Vale, entonces, lo primero que harían ustedes, ¿qué sería como lo primero que hacen cuando se enfrentan a un límite cualquiera? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Alguien se atreve ahí? ¿Qué es lo que podríamos hacer? O lo que ustedes hagan primero cuando tienen un problema de un límite. ¿Alguien? ¿O están muy perdidos? como ver si lo resuelvo con polar o por acotamiento. ¿Ya? ¿Ya, súper? Ya, aparte de polares y agotamiento, ¿te acordás que, creo que habló Maxi, ¿te acordás que podíamos probar un par de trayectorias, o no? ¿Te acordáis de eso? Pero que no es lo mismo que acotamiento. Ah, sí, pero sí. Bueno, en este caso sí, pero igual lo puedes usar como el teorema de acotamiento para calcular el límite, ¿cachai? Pero tú puedes probar un par de trayectorias y, no sé si se acuerdan ahí, para vincularlo directo dentro de la materia, si es que uno prueba infinitas trayectorias y el límite te da siempre el mismo valor, no te asegura que el límite es ese valor. Eso es como el principal error. Pero si uno prueba trayectorias y el límite te da dos valores distintos, inmediatamente podemos concluir que el límite no existe. Vale, eso, ¿se acordaban de eso? Eso sí es importante. Si quieren, lo repito, pero me tienen que avisar ahí, porque eso sí es importante. Entonces, mira, lo que yo recomiendo siempre es como probar las trayectorias más sencillas. ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, y igual cero, también x igual cero, también x igual a y. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto te demoráis en probar y igual cero, x igual cero y x igual y en un límite de este tipo? Nada, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa si probáis con y igual cero, x igual cero y esta cuestión te da dos valores distintos? ¿Qué puedo concluir con eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué Que no puedo concluir? existe. Que no existe inmediatamente. Entonces te demoráis 10 segundos viendo, verificando si es que el límite podría existir o no existir. Vale, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pruebo con esta y con esta y el límite me da cero? ¿Qué puedo concluir? Nada, Nada. ya hay que seguir probando. Exacto. Eso es importante, porque es súper sencillo, pero a la vez siempre se comete ese error, de que yo puedo probar infinitas trayectorias y después, no sé, incluir, por ejemplo, y igual a x cuadrado, bla, 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 y si todas me dan cero, no puedo concluir que el límite es cero, ¿ok? Entonces, eso sí es importante. Ya, entonces, mira, vamos con esto y ahí vamos a ir saltando la mano. Hay unos bien fáciles, pero es como para que vayan captando. Entonces, por ejemplo, lo que yo les dije, prueben primero siempre estas dos trayectorias, porque son como las más clásicas que si es que fallan al inicio,
ya, puta, estáis prácticamente al otro lado. Entonces, por ejemplo, vamos con X primero que como más el par primero. Entonces, ¿qué pasa si evalúo X en cero? Ya, entonces, como formalmente, sé que lo pueden hacer más rápido, es evaluar en todas las X un cero. ¿Cachai? Entonces, ¿qué te va a quedar? Fíjate, si esto es cero y esto es cero, me va a quedar menos y cuadrado partido en y cuadrado, que esto es igual a menos uno. ¿Cachai? Entonces, asimismo, si es que pruebo y igual cero, que al final no te demoráis nada, te queda X y en todos los y pongo un cero. Que eso efectivamente, ¿qué significa? Fíjate, si en todas las y pongo un cero, esto me queda uno. O sea, me va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado, que esto es uno. Entonces fíjate que ya falla. Entonces mira, con esas dos tú ya podéis concluir que el límite efectivamente, por lo tanto, el límite no existe. Entonces, por ejemplo, ¿cuál más podían haber probado? Las clásicas que yo les dije. ¿Qué pasa si hubiesen probado, por ejemplo, x igual cero? Y la otra que les dije era x igual y, que eso también es bien clásica. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Significa que a todas las y yo las voy a poner un x. ¿Cachai? No sé qué me va a pasar. Me va a quedar, la función me va a quedar como x, x, es decir, en todas las y pongo un x. O sea, me va a quedar x cuadrado menos x cuadrado. Lo voy a escribir aunque sea tonto, pero para que se den cuenta. Y abajo me va a quedar x cuadrado más x cuadrado. Entonces fíjate que arriba ya es cero. Así que me va a quedar algo del estilo como cero partido en 2x cuadrado. Que esto efectivamente es cero. ¿Cachai? Entonces fíjate que ya más el límite no puede existir. Imagínate, tiene tres valores distintos. Y en las tres, solo honestamente, solamente en estas tres trayectorias, ¿cachai? Así que eso es lo primero. Ya. Y recuerden siempre entender de que si aquí les da siempre el mismo valor, no pueden concluir que el límite es eso, ¿vale? Porque mucha gente cae en eso, como dice ya, si acá me dio menos uno y acá me dio menos uno, listo, el límite existe y menos uno. No, ¿ok? Vale, vamos con el 2 que es un poquito más entretenido. ¿Qué me dice el B? Vale, mira, el B nos dice el límite, el límite de x, y tendiendo a 0,0. ¿De qué cosa? Nos dice de seno de x por seno de 3i partido en 2x. Vale, entonces a ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer? A lo mejor, por ejemplo, el tema de probar las trayectorias no nos va a servir mucho acá, porque ¿qué pasa si evaluamos en cero al inicio? ¿O qué es lo que harían ustedes primero? Y ¿Dar ese? si separa el límite de seno de x sobre x, separado por el límite de seno de 3i sobre 2i, y ahí te queda el límite fundamental de seno de x Exacto. sobre x, que es 1, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, súper. Ya, va por ahí. Entonces, esa es la idea que tenga, esa es la idea que tienen que tener, como mirar un poco el límite y ya saber cómo, qué hacer. Entonces, fíjense que estos límites que son polinomios, son mucho más directos y funcionan mucho mejor con este tipo de trayectorias. Pero típicamente uno se tiende como a enredar un poco cuando empiezan a aparecer funciones trigonométricas. Pero a la vez también es más fácil porque lo que pueden hacer con trigonometría es como lo que han hecho siempre. Y hay que empezar a recordar un par de cosas. Por ejemplo, lo que decía Facundo. No voy a hacer nada raro por ahora. Miren, fíjense. Vamos a hacer lo que dijo Facundo. Mira, lo único que tendrían que ustedes cachar de inmediato es darnos cuenta de que esto lo podemos separar un poco, trabajar un poco más separado, como expandirlo. Entonces, miren, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, nos va a quedar que el seno de x partido en x, esto lo podemos multiplicar por, fíjate, seno de 3i partido en 2x, o sea, 2i. ¿Cachai? Entonces, fíjate, solamente separé las cosas, pero ¿qué pasa acá? Que se acuerdan cuánto vale este límite. Fíjense, acuérdense que estaban dos variables. Ojo.
¿cuánto vale este límite cuando en este caso el x tiende a cero? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Alguien se Uno. acuerda? Uno. Y ese es un límite fundamental que vieron en diferencial. Entonces acá lo voy a recordar. Voy a poner acá una nubecita que diga que ustedes se acuerdan que el límite de u, lo voy a poner con x mejor, de x tendiendo a cero, en este caso del seno de x partido en x, es uno. ¿Vale? Entonces eso ahí tienen que acordarse de eso. ¿Ok? Ya, entonces, utilicemos eso para solucionar el problema. Entonces, fíjate que este límite yo ya sé que vale uno. Pero ¿cuánto valdría este límite de acá? Entonces, mira, voy a escribir exactamente lo mismo y vamos a ver qué pasa con la otra parte. Fíjate que la otra parte tiene toda la pinta de que pasa exactamente lo mismo que pasa con este límite, solamente que este estaba directo. Pero mira, ¿qué pasa con esto de acá? Mira, si yo acá, para que esto sea el límite sea uno, esto tiene que ser 3i y esto de abajo también tiene que ser 3i, ¿o no? ¿Se dan cuenta de eso? Porque al final el límite que ustedes están calculando acá es el límite, por eso no le quería poner x, porque si ustedes le ponen una u, es lo mismo que está ahí. Entonces al final es lo que está adentro, tiene que estar lo mismo abajo para que el límite sea uno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa acá? Si es que ustedes agregan un cero conveniente, por ejemplo, para que aparezca el 3 abajo, ¿qué tendría que hacer yo? Voy a dejar el un medio afuera, ¿ok? Voy a eliminar el 2 de ahí, pero fíjate, para que aparezca un 3 acá abajo, yo voy a poner un 3 acá, y ¿qué voy a hacer acá arriba? Voy a agregar un 3, ¿cachai? O sea, al final no hice nada, solamente lo simplifiqué. Bien, pero lo estoy agregando como para que sea un poco más conveniente. Ustedes lo pueden hacer más rápido si es que se les ocurre, pero estoy haciendo paso a paso. Vale, entonces fíjate que ahora ya un poco más directo, porque mira, este límite ya sabemos que vale uno. ¿Cuánto valdría este límite entonces? También uno, porque fíjate que es de la misma forma, es de la forma seno de u, que en este caso acá sería u igual a 3i, dividido en u, que sería igual a 3i. Entonces ya sabemos que este límite también es uno. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que este límite efectivamente vale 3 medios. Vale, ¿alguna pregunta o algo de este ejercicio? No es difícil, pero había que recordar un par de cosas. Dale ahí, alguien quería hablar, creo. Sí, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué no se podría hacer de la misma forma que arriba? Ya, a ver, por ejemplo, qué trayectoria te gustaría probar? Eh, no sé. Mira, no, pero mira. De hecho, está bien que te hayas preguntado eso, porque yo les dije que siempre prueben por lo menos estas dos las primeras. Entonces, mira, hagámoslo. De hecho, trata de hacerlo siempre antes, como mentalmente, aunque sea, mira. Entonces, mira, por ejemplo, probemos x igual cero. Mira, ¿qué pasa si yo evalúo el x acá? ¿Cuánto es cero en cero? Es cero, ¿cachai? Entonces fíjate que si tú evalúas esta, esto te va a dar cero, ¿cachai? Así que si yo evalúo acá el x en cero, todo esto me da cero, porque este es cero y como está multiplicando, todo se va a cero, ¿cachai? Ya, entonces en x igual cero, ya es cero. Vale, probemos mentalmente, ahora y igual cero. Fíjate que acá va a ser cero, así que esto es cero, por lo tanto todo es cero. Así que en este y en este es cero. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Para la persona que me preguntó o cualquiera, ¿qué podemos concluir? Nada. Nada. ¿Cachai? Entonces te das cuenta que hay que hacer un par de cosas más, ¿cierto? Entonces, si te da cero, te da cero, y a lo mejor prueba otra y te va a dar cero, puta, probablemente el camino no vaya por ahí, ¿cachai? Así que ahí te das cuenta que había que hacer otra cosa. ¿Bien? Ya, gracias. ¿Se capta? Vale. Pero sí, lo que me he preguntado, sí, siempre trata de probar, y para todo en general, por lo menos estas dos trayectorias, ¿sí? Te demoráis nada. ¿Cachai? Ahí verificáis el tiro y de hecho te puede salir bien rápido si la web falla el tiro. ¿Cachai? Vale, sigamos con el otro.
Vale, a ver qué me decía el otro. X4. Vale, entonces nos dice el límite de x, y tendiendo a 0, 0. ¿De qué cosa? Me voy a correr un poco bajo. No, un segundo. Así. Vale, ¿de qué cosa? Nos dice x a la cuarta más 3x cuadrado por y cuadrado más 2x y a la 3. Y esto era todo dividido en... Vale. Vale, x cuadrado más y cuadrado y todo eso al cuadrado, ¿ok? Ya, entonces fíjense. Vamos de nuevo acá. ¿Qué podríamos hacer con este límite? ¿Probar las trayectorias? Sí, probablemente. Entonces vamos... Polares, Exacto. Bien, creo que fue Facundo. Entonces, mira, ¿podrían probar las trayectorias? Sí. Lo podrían hacer y cachar qué pasa. Por ejemplo, bueno, ahí tendrías que hacerlo más a la rápida, pero, por ejemplo, si probáis x igual 0, por ejemplo, con x igual 0, hagámoslo a la rápida. Mira, te queda 0, 0, 0. Ya, así que la voy a 0. ¿Ya? Después con y. Entonces, fíjate con y. Te queda esto 0, 0, este 0. Así que arriba te va a quedar x a la cuarta partido en eh, x a la cuarta. De hecho, ahí te das cuenta el tiro que no existe, ¿cachai? De hecho, mira, hagámoslo de las dos formas. Entonces, mira, ya. Me dijiste polares tú, Facundo. Mira, hagámoslo por polares y después lo vamos a hacer poniendo las trayectorias. De hecho, salía más rápido con las trayectorias. Entonces, ¿qué nos dice polares? Mira, nos dice que cuando nosotros tenemos el comodín de polares, sabiendo que eso es igual a r cuadrado. Entonces, te das cuenta que es mucho más rápido de aplicarlo. Entonces, ¿qué pasa con polares? Nosotros, por definición, sabemos que las x son r coseno de teta y el y es igual a r seno de teta. ¿Se entiende? Entonces, a través de esto y de que y sabiendo que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, podemos usar el comodín e inmediatamente pasar ese límite a coordenadas polares. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos de a poco, mira. Nos va a quedar x a la cuarta. En este caso, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría r a la cuarta coseno a la cuarta de teta más 3 por x al cuadrado, o sea, r cuadrado coseno de al cuadrado de teta por y cuadrado. ¿Cuánto vale y? Esto de acá. Así que ahora sería por r cuadrado por seno cuadrado de teta más 2 por x, que es r coseno de teta, más, o sea, por y al cubo, que en este caso sería r a la 3 seno a la 3 de teta. ¿Bien? Y todo esto dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto es r cuadrado. Así que nos quedaría r al cuadrado, que en este caso sería r a la cuarta. ¿por ¿Bien? qué R cuadrado eso? Dame un segundo. Espera, deja sacar el... Ahí sí. ¿Por la circunferencia? Sí, por la circunferencia. Pero igual, mira, lo voy a demostrar de hecho, mira. Sabiendo esto, lo voy a hacer rápido igual, mira. Eleva esto al cuadrado y te queda r cuadrado más, perdón, te queda r cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Este. Ah, Más después se hace y uno. cuadrado. Exacto. R cuadrado seno cuadrado de teta. Y esto, aquí es igual. Fíjate, factorizo por r cuadrado. Me queda factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es uno. Así que te queda r cuadrado. Así que ustedes, uno asume en teoría que ya saben hacerlo, para que no se den la lata de hacerlo. Si no les va a quedar más gigante de lo que les puede quedar. Que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cachai? Ahí el que me preguntó. Bien, Sí, sí, sí. dale. Ya, entonces vamos con lo de abajo. Se entiende que ya r a la cuarta, porque está el r cuadrado al cuadrado. Entonces, vamos, simplifiquemos un poco las r. Fíjate que arriba, ¿qué te queda? Ya, este r a la cuarta te queda como r a la cuarta coseno de teta. Más 3, fíjate, acá tengo 2 2 así que tengo r a la cuarta. Coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. ¿Ok? Más 2 factor de tengo una acá, 3. Así que tengo r a la cuarta
coseno de teta, seno a la 3 de teta. ¿Ok? Y abajo todo con r a la cuarta. Entonces fíjate que está pintado para que eh, factoricemos por r cuadrado, o sea, por r a la cuarta. Y arriba me va a quedar r a la cuarta, factor de qué cosa. Me va a quedar coseno a la cuarta de teta más 3 veces el coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, más 2 veces el coseno de teta por el seno a la 3 de teta. ¿Se entiende eso? Solamente factoricé por r a la cuarta. ¿Y ahí para qué? Porque fíjate que abajo, chucha, perdón la línea. Tengo un r a la cuarta. Entonces fíjate que estos se me van a simplificar. ¿Y qué me va a quedar finalmente? Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar coseno a la cuarta de teta más 3 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, más 2 veces el coseno de teta por el seno a la 3 de teta. Vale, entonces fíjate que ahora esto es lo que yo tengo que tenderle el límite. Entonces fíjate que ahora yo voy a aplicar de todo esto cuando el límite tiende a, en este caso cuando r tiende a cero. Perdón, lo voy a escribir mejor. Cuando el límite de r tiende a cero, de todo esto que me quedó acá, ya simplificado, aplicando las coordenadas polares. Entonces ahora les pregunto, ¿qué puedo yo hacer ahora cuando r tiende a cero? ¿Cuánto vale este límite? ¿O qué podríamos hacer? O ¿Algo que me sea, llame la atención? no existe ya porque depende del ángulo, ¿no? Ya, exacto. Exacto, ya, eso es lo primero. Entonces, la primera intuición que tienen que captar es ver si hay un R o no. Fíjate que el R, o sea, tú estás calculando el límite de cuando el R tiende a cero. Y, puta, y te das cuenta que acá no hay ningún R. O sea, el límite no depende de R. ¿Cachai? No podía aproximar el R a cero. Entonces, como dijo ahí Facundo, fíjate que la única dependencia que tiene, en este caso, es del ángulo teta. Entonces, el límite primero no va a existir directamente. Y ahora vamos a comprobar por qué. Y ustedes igual pueden decir obviamente que porque depende del ángulo, pero tienen que decir, y aunque sea probar dos valores. Entonces pueden decir que no existe, ya que, entonces ustedes argumentan acá, ¿por qué no existe? Entonces fíjate que si yo pruebo el valor de teta igual a pi, por ejemplo, de hecho un valor más fácil, teta igual cero y teta igual a pi medios, que son dos valores de ángulos que yo estoy probando al azar. O sea, voy a probar, por ejemplo, teta igual 3 pi cuartos, ¿cachai? Entonces, fíjate que, por ejemplo, si yo pruebo en toda esta cuestión de acá, en la calculadora, pongo cero, fíjate que te va a quedar uno. Y fíjate que si yo pruebo con pi medios, me va a quedar cero. Entonces, fíjate que ya tomó dos valores distintos el límite, así que puedo hacer yo la conclusión, por lo tanto, que el límite efectivamente no existe, debido a que depende del ángulo, de los valores que toma el ángulo. Pero ustedes, si dicen que depende del ángulo, tienen que demostrar mínimo, aunque sea con dos valores que son distintos, ¿cachai? No pueden asegurarse de que depende del ángulo, inmediatamente no existe, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este? Ahí lo voy a dejar completo. Vale, entiendo que bien. Vale, ahí por el chat Vale. Ya, entonces miren, vamos y probémoslo con otra forma, que era la que habíamos visto. Fíjate, con x igual a cero probando trayectorias, fíjate, ¿qué te queda con x igual cero? Mira, con x igual cero te queda cero, cero, cero. Como me queda cero arriba, abajo inmediatamente me queda, o sea, el límite va a ser cero, ¿ok? Entonces fíjate que con x igual cero es cero. Vale, probemos la otra trayectoria que probamos siempre. Y igual cero.
Fíjate que con i igual cero, ¿qué queda? Te queda cero, te queda cero y te queda cero. Así que fíjate que te queda x a la cuarta arriba y abajo te queda x al cuadrado y todo eso al cuadrado. Que esto es igual a a la cuarta partido en x a la cuarta, que esto es uno. Así que también lo sacáis mucho más fácil porque como son valores distintos, puedo concluir que el límite efectivamente no existe. ¿Se entiende? Ahí tenéis dos líneas de desarrollo y ahí tenéis un poquito más por polares. Vale, ¿se entiende eso? Las dos formas de verlo. ¿Sí? Sí, Ya. Sí, bien. O sea, está bien, Facundo. Tú, por ejemplo, tú habías dicho polares. De hecho, inmediatamente uno está acostumbrado a que cuando esto es polares, pero siempre trata de probar mentalmente que te demoráis nada estas dos trayectorias, ¿cachai? Que de repente te ayudan un poquito. Pero se puede hacer por polares también. Probablemente la pauta haya estado por polares, ¿cachai? Si lo hacen así, yo igual lo vamos a corregir bien, así que no hay problema. Ya vamos con el D. Mm, mm, mm. No, entonces, D. Vale, entonces, ¿qué me dice el D? Nos dice, era el límite de x, y tendiendo a 0,0. ¿De qué cosa? Era de x a la 3 más y a la 3 partido en x cuadrado más y cuadrado. Ya, dale. Entonces ahora, rápidamente, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? probar con distintas funciones. Entonces, probemos, mira, de hecho ni siquiera lo hagamos. Probemos mentalmente con x igual cero e igual cero. Mira, con x igual cero, fíjate que esto es cero y esto es cero, ¿cierto? Así que fíjate que el límite me va a quedar y a la 3 partido en y a la 2 que esto es y. ¿Ya? Así que va a quedar dependiendo de un valor. Ya, pero ¿qué pasa ahora con i igual cero? Fíjate que es como si un poco simétrico el límite. Fíjate que te va a quedar ahora x a la 3 partido en x cuadrado, que esto es igual a x. ¿Cachai? Entonces como que no me da mucha información. No sé, ¿qué pasa si yo pruebo, por ejemplo, x igual a y? Fíjate que x igual a y me va a quedar, al final esto sería lo mismo, así que me quedaría 2x a la 3 partido en 2x a la 2. ¿Cachai? Entonces fíjate que no me está diciendo mucho cuando pruebo trayectorias. Como que me está dando otro valor, pero ni un valor que sea distinto. Me está diciendo que está en relación a otra variable. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hago? Si hago tender ese límite y probablemente me siga dando cero. Entonces, ¿de qué tiene pinta ahora? Ahora cuando no nos sirva y no nos dé directamente como lo habíamos hecho arriba, que en este caso ahora me iba a dar en todos que iba a seguir siendo cero el límite, ¿yo qué puedo hacer? Puedo probar polares. ¿Cachai? Que tiene toda la pinta de polares. Entonces, mira, hagamos polares. Porque si se ponen a probar trayectorias, probablemente les dé cero todas, por lo menos las tres que revisamos daban cero. Entonces, mira, vámonos a la segura con polares. ¿Cómo era polares? Entonces, por ejemplo, arriba, con los x, nos va a quedar el primero, r a la 3 coseno a la 3 de teta, más r a la 3 seno a la 3 de teta. Bien. Y abajo, ¿cuánto nos va a quedar? R al cuadrado. R cuadrado, ¿cachai? Entonces, fíjate, el procedimiento un poco el mismo, factorizamos arriba por r a la 3, te va a quedar un coseno a la 3 de teta, más un seno a la 3 de teta. Y abajo te va a quedar un r cuadrado. Simplificamos un poco y fíjate que te va a quedar r factor de coseno a la 3 de teta más seno a la 3 de teta. Vale, entonces, ¿qué concluimos o qué podemos decir de este límite? Ahora, cuando hacemos tender el límite de r tendiendo a cero, ¿qué hacemos con este límite? ¿Qué podemos concluir? ¿Y existe? ¿Ya? ¿Que existe? Y si existe, ¿cuál sería su valor? Cero, Cero. ¿Ya? ¿Y por qué sería cero? porque R tiende a cero. Y ¿Vale?
Y Depende solo de R, po, y que el ángulo no toma valor. ya, pero acuérdate que había una condición que tienen que haber visto en clase. ¿Cómo tenía que ser esto acá? ¿Te acordáis, Facundo? ¿O alguien? ¿Acotado? Acotado. Acotado. Tenía que ser acotado. Entonces tenía que cumplirse esa condición primero para saber primero que estamos en un conjunto acotado y después hacíamos tender el R a cero, que efectivamente es cero. Entonces ya, ordenemos un poco. Efectivamente esto es cero, pero lo que tienen que ustedes decir siempre es que esto de acá primero es acotado. No solamente escribir que es acotado porque es acotado. Espérate, acotado. ¿Qué- ¿Y qué significa que sea acotado? Es que en este caso no se nos dispare dentro de un gráfico. Por ejemplo, que una función sea... Acá la función no es acotada, ¿cachai? Porque se va a infinito. Pero por ejemplo, nosotros sabemos que el seno o el coseno siempre están acotados entre -1 y 1, ¿cachai? Entonces esta función, pues tú puedes escribir que este conjunto es acotado efectivamente porque el coseno al cubo es acotado y el seno al cubo es acotado y una suma de funciones acotadas sigue siendo acotada. Entonces esto de acá es acotado, ¿cachai? Hay que hacer esa sutileza ahí. Por lo tanto, cuando hago tender el límite de R a cero, efectivamente el límite es cero. ¿Bien? Vale, ¿se entiende eso? Sí. Vale. Ya, entonces, mira, vamos con el último límite que nos dice, vale, nos dice el límite de x, y tendiendo a cero cero. ¿De qué cosa? Nos dice 5 y a la cuarta coseno de x cuadrado partido en x a la cuarta más y a la cuarta. Vale, entonces, aquí es lo primero que harían, o qué se les viene a la mente de cómo podríamos resolverlo. Uno tiende a pensar que hay un coseno y como que inmediatamente es difícil. Pero ¿qué podríamos hacer? Como acotado Ya, y como al- sacarle el X o el Y. dime lo último, que te escuché un poco cortado. Dale Como nuevo. que sacarle el X o el Y. Ya, entonces probar trayectoria, decís tú. Sí. Ya, Facundo, ¿qué has dicho tú? Igual, creo que te escuché hablar. No era lo mismo Ya, que probar como rector. ya, entonces lo que habíamos dicho siempre, y para que lo hagan bien mecánico, no se demoran nada probando x igual cero y igual cero. ¿Vale? Entonces, mira, probamos eso y pierdan el miedo al coseno. ¿Bien? Ustedes saben cuánto es coseno en cero. Entonces ya, entonces mira, lo primero, x igual cero. ¿Qué pasa con x igual cero? Es evaluar, no estoy escribiendo, no es necesario que lo escriban, pero es evaluar en todas las x un cero y todo lo otro mantenerlo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fíjate, ¿cuánto vale el coseno cuadrado en cero? Uno. 1. Entonces, fíjate que esto de acá te va a quedar uno. Entonces, efectivamente acá, ¿qué va a vivir? Va a sobrevivir eso de ahí. Abajo, en cero esto es cero, así que efectivamente abajo te va a quedar esto de ahí. ¿Cachai? Así que simplificamos un poco y fíjate que esto es 5. Así que o el límite es 5 o no existe. ¿Se entiende eso? Ya, entonces mira, ahora probemos con igual cero. Yo voy a evaluar la función en sus x y en todas las y voy a poner un cero. ¿Cuánto vale inmediatamente si evalúo y igual o sea, y en cero? ¿Cuánto Cero. vale? Cero. Fíjate que arriba esto es cero, así que esto es cero, así que es cero dividido en algo que efectivamente es cero. Así que es cero dividido en, bueno, lo voy a escribir en x a la cuarta, que esto efectivamente es cero. Así que rápidamente, como el límite es distinto, podemos concluir que efectivamente el límite no existe. ¿Bien? Ya, ¿podían haber hecho un par de cosas más? Sí. Polares iba a quedar larguísimo. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir gastando eso. Pero ya gastar un poco la mecánica de ir probando siempre x igual cero y igual cero. Como que te puede ayudar o a lo más no te va a decir nada, pero no te va a equivocar en eso, ¿cachai? Vale, hasta ahí el cálculo de límites. ¿Todo bien?
Entonces vamos con el 2. Entonces, mira, ahora vamos un poco con lo que es continuidad, que es un poco bien ligado a lo del límite. Chucha, le saqué foto a todo. Entonces, mira, veamos qué nos dice este ejercicio. De hecho, este es de un control. Mira, nos dice, sea una función definida por. Nos dan una función a tramos. Continuidad siempre la evalúan en funciones a tramos. Casi siempre. O sea, el 99%. ¿Ok? Nos piden determinar si la función es continua en el punto 0,0. Entonces, lo primero es darse cuenta en qué punto te están pidiendo que la función, o sea, si la función es continua o no. Fíjate que es en este tramo. ¿Cachai? Entonces, mira, vamos de a poco. Primero, para que una función sea continua, para que f sea continuo en este caso en un punto x0, y sub 0, ¿qué condición se tenía que cumplir? ¿Alguien se acuerda? ¿O qué teníamos que revisar? La función es continua en un punto x0, y sub 0, estoy diciendo genérico, no estoy pidiendo en este caso el 0,0. Se tenía que cumplir cierta condición, que en este caso la condición era que el límite de x sub 0, perdón, de x, y tendiendo a x sub 0, y sub 0, que en este caso es el punto donde estamos analizando la continuidad de la función x, y, tiene que ser igual a la función evaluada en ese mismo punto, donde estamos verificando la continuidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Y esto es relativamente sencillo, porque mira, si es que yo calculo el límite y me da esto de acá, que es la función evaluada en este punto, la función es continua. Si es que no, inmediatamente es discontinua. ¿Bien? Ya, entonces mira, vamos a agarrarnos de esa premisa que hicimos arriba. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá abajo? Fíjate, yo me voy a preguntar, el límite de x, y tendiendo a el punto de discontinuidad que me está, o sea, el punto de continuidad que me están preguntando, que en este caso es 0,0, de la función, fíjate, es la función, no vaya a ponerse el cero y pues si no tendría sentido. ¿Vale? Entonces tienen que identificar la función de arriba. En este caso, porque fíjate que en cero vale cero, pero la función en sí es esta de acá. Entonces fíjate que acá va a ser 3xy cuadrado más 2x a la 3. Todo esto partido en x cuadrado más y cuadrado. Ya, ¿es esto igual a la función evaluada en el punto? O sea, f evaluado en 0,0. ¿Cuánto vale f evaluado en 0,0? Cero. Cero. ¿Cachai? Entonces fíjate, f evaluado en el 0,0 vale cero. Así que esta es la pregunta. ¿Es este límite cero? Si es cero, es continua. Si no es cero, la función no es continua en este punto. ¿Se entiende? Entonces, esa es como la pregunta que tienen que hacerse cuando les pregunten algo de si la función es continua en tal punto. Vale, Ya entonces será lo ahora, mismo de antes, ¿no? sí, ahora eso es lo que iba a decir. Fíjate que ahora lo que tenemos que hacer recae exactamente en resolver un límite tal cual como lo hicimos arriba y de verificar si la cuestión es cero o no. ¿Cachai? Entonces, fíjate, ¿cómo resolvemos este límite de acá? Fíjate que tiene toda la pinta de polares. Así que hagámoslo por polares, po. De hecho, fíjate, probemos x igual cero. Esto es cero arriba. ¿Bien? Así que probemos y igual cero. Fíjate que te queda cero acá. Así que te queda 2x a la 3 partido en x a la 2. ¿Cachai? Y cuando eso tiende a cero, efectivamente es cero. No podemos concluir por esas trayectorias que es cero porque tenemos solamente dos trayectorias y hay infinitas. ¿Cachai? Así que hagámoslo por polares a la segura y nos vamos directamente a cachar si es que es cero o no. Entonces rápidamente esto es
3 por x, que x es r coseno de teta, y cuadrado, ahí tengo 2r más, así que ahí sería r a la 3 acá por seno cuadrado de teta, más 2r a la 3 coseno a la 3 de teta. ¿Bien? Y todo esto dividido en r cuadrado. Así que fíjate que si simplifico un poco, ¿qué te queda? Si factorizáis arriba por r a la 3, te queda r a la 3 factor de 3 coseno de teta seno cuadrado de teta más 2 coseno a la 3 de teta. Y todo esto partido en r cuadrado. Vale, simplificado un poco, así que finalmente esto me queda el límite de r tendiendo a cero de r factor de 3 coseno de teta seno cuadrado de teta más 2 coseno a la 3 de teta. ¿Vale? Entonces ahora, como ya habíamos cachado un poco anteriormente, fíjate, esto efectivamente es acotado. ¿Y por qué es acotado? Porque esto es acotado y esto es acotado. Y la suma de esto de cosas acotadas también sigue siendo acotada. Así que esto es acotado. Tienes que poner que es acotado, por si acaso. Así que ahora me puedo permitir de tender el R a cero y cero por algo en este caso, efectivamente este límite vale cero. Ya, si llegan hasta ahí, las pautas casi siempre tienen resta de puntaje porque en el ejercicio no te están pidiendo calcular ningún límite, ¿cachai? Fíjate, si lees el ejercicio no te piden calcular ningún límite. Te están preguntando si la función es continua en ese punto. Ustedes tienen que concluir y a través de ese cálculo de límite, ustedes concluyen. Por lo tanto, que f es continua en el 0, 0. Solo en ese punto verificamos la continuidad. Vale, ¿se entiende eso, el ejercicio? Sí, vale. Ya, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto me hubiese dado 3? ¿Qué hubiesen concluido a la pregunta de acá? Que no es acotado. O Que sea, no que no es es continua, perdón. en el punto 0, 0. Ya, bien. Bien, bien, bien. Súper. Ya, y ahí cualquier número que te hubiesen puesto que tuviese dado distinto a 0, inmediatamente no era continuo. Así que súper. Ya, vamos con el último para terminar. Tengo una pregunta. Dale. ¿Solamente tiene que cumplir con esa condición para Sí, ser continua? Ya, sí, sí, sí. ya, súper, gracias. Ojo que no es que sea 0, es que es la función evaluada en el punto. Que acá te pueden poner, por ejemplo, un 50, un 500 y si el límite, y tenéis que ver que el límite sea 500, ¿cachai? Sí, gracias. Vale. Ya vamos con el último. Ya miren, y este también apareció en un control. Mira, fíjate, ¿qué nos preguntan acá? Nos dice, ya sea la función definida por bla bla bla, determina el conjunto de todos los puntos donde la función es continua. Ya, fíjate que ahora que no me están preguntando si es que en un punto la función es continua, me están preguntando que dime todo el conjunto donde la función de acá es continua. ¿Ya? Son preguntas distintas, ojo. Ya, entonces fíjate, ahora me piden analizar la continuidad de toda la función. La función primero tiene dos tramos, así que voy primero al tramo uno, ¿ok? De hecho lo voy a anotar acá nomás, mira. Tramo uno. ¿Qué sabemos del tramo uno? Esa función. ¿Tengo que evaluar ese límite o puedo inmediatamente decir si es continuo o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Polinomial. Dale más acción. ¿Qué es polinomial? Ya, exacto. Fíjate que no tiene sentido verificar, porque fíjate, acá son los puntos distintos de 0, 0. La función efectivamente es continua en todos esos puntos. Y es
una división de polinomio. Así que efectivamente esa función es continua en todas las partes, ¿cachai? Ya, me devuelvo acá arriba. La función acá arriba también es continua. Fíjate que la única discontinuidad es en este punto. Por eso la función es por tramos, ¿cachai? Entonces, acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir yo del tramo uno? Sabiendo que son los x distintos de 0, 0, esta función está definida en todo. Entonces, ¿qué puedo decir? Y aquí eso lo tenéis que escribir. Como f es cociente de funciones continuas, eh, y acá le pueden poner con denominador, eh, no nulo o distinto de 0. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que f es continua para todo, y acá le pueden poner para todo x, y, que en este caso son los x distintos de 0,0, ¿cachai? Entonces, fíjense que efectivamente la función es continua en todo su intervalo, porque son cocientes de funciones continuas y de que hay una suma, así que no hay mucho que nos interfiera. ¿Y a dónde está el problema? Acá ya todo es continuo, así que puedo decir que efectivamente hasta el momento el conjunto de continuidad son los x, y distintos de 0, 0. Vale, ¿cómo analizo la continuidad en este intervalo de acá que es el tramo 2? ¿Qué tendría que hacer? ¿Evaluar? Ya, ¿dónde valoraría? En... Ah, no, po. No, no. ¿Cachai que acá tenéis que calcular el límite inmediatamente? Sí, Y usar la definición de continuidad de arriba. ¿Cachai? Porque fíjate que en 0, 0, mira, tienen que entender primero la función por tramo. Fíjate, en 0, 0 la función acá te sale como error, ¿cachai? Pero acá le asigna un valor de 1. Entonces tenemos que ver si efectivamente esta función acá es continua. Y cómo yo veo si una función es continua acá, probando y utilizando la definición de arriba. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? La pregunta que yo me hacía. El límite de x, y tendiendo en este caso a 0, 0 de la función es igual a la función evaluada en 0, 0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0, 0? ¿Cuánto vale esto de acá? Uno. 1. ¿Es este límite 1? No sé. Si es 1, la función es continua en 0, 0. Y fíjate que la función sería y el conjunto de solución sería, en este caso, todos los reales. Todo R2, ¿cachai? ¿Se entiende? Ya, pero si no es continua en 0, 0, ¿qué conjunto sería? Sería todos los reales menos el 0, 0, ¿cachai? Ya, entonces, ¿cómo verificamos esto? Calculamos el límite simplemente. Ya, ¿cómo calculamos el límite rápidamente? Primero probamos dos trayectorias. ¿Ya? X igual 0, y igual 0. Entonces, fíjate, rápidamente, probemos x igual 0. ¿Qué nos queda? Fíjate que arriba, ¿qué te queda arriba? ¿Cuánto vale el límite cuando probamos x igual 0? Cuando pruebo esto, ¿cuánto me queda el límite? cero. Cero, ¿cachai? Entonces, es en todos los x meter un 0, así que efectivamente esto es 0. Entonces, ¿cómo concluyo rápidamente? Y ahora sí por una Que no es décima. continua en ese punto. Por una décima. Dale, a ver, dime la conclusión completa y te anoto ahí para la décima para el control. Dale, Facundo. Que, bueno, en todas las funciones es continua en los reales, ¿Ya? o sea, todos los reales menos en el punto 0,0, ya Ya. que, como comprobaste,
El límite no existe cuando evalúas la función en el punto dado para que sea igual a uno. Y como no da, significa que no es continuo en ese punto, pero en todos los otros sí. Ya, exacto, tal cual. Y eso es muy, muy bien lo que dijiste. Aparte que fíjate que inmediatamente, y no tengo que probar nada más, porque ya fíjate que una trayectoria me dio cero. Entonces, inmediatamente podéis cachar que el límite no va a ser uno. Así que de hecho, hasta ahí está el desarrollo y ahora faltaría concluir con el intervalo. Que, espera, deja anotar la décima primero. ¿Estáis con RH o con Víctor? Segundo. Perdón, ¿cómo? ¿Estáis con RH o con Víctor? RH. De ahí te anoto entonces. Vale, ahí te anoto. Ya, entonces, como habíamos visto, ¿cuál sería la conclusión? Era la que explicaba un poco, que no tiene sentido seguir haciendo más cosas si es que te das cuenta que una trayectoria de dio cero y nosotros queremos, necesitamos que sea una para que sea continua. Así que, ¿qué decimos? Por lo tanto, f es discontinua en cero cero. Ya, a mí no me están preguntando si f es continuo o discontinuo en cero cero. Así que tenéis que concluir todo. Finalmente, el conjunto solución, C, ¿cuál va a ser? Fíjate, arriba la función está definida en todos los reales en R2. Así que hasta el momento es R2. Pero fíjate, abajo el cero cero es discontinua. Así que sería todos los reales menos el punto 0,0. ¿Se entiende? Así que ahí estaría la conclusión del ejercicio. Vale, ¿preguntas o algo? Estos son muy tipo control. Si se dan cuenta, si cachan como lo que están haciendo de no seguir probando límites o etcétera, salen bien rápido. No, no siempre van a ser así, pero si saben las cosas, van a cachar que les va a salir un poco más rápido. Así que eso, lo dejaré de grabar para que no quede tan largo. Vale. Dale, ¿alguna pregunta o algo? Yo tengo